Hoy tengo el más grande orgullo de contar la historia de un arquero fenomenal que con su esfuerzo y sacrificio, salvando a su equipo y a su selección de varias ocasiones de gol, con sus magníficas atajadas, se convirtió en el mejor arquero de la selección peruana en los últimos años. Por esto te contaré la historia del tiburón del arco, la historia de Pedro Galese, el salvavidas de la selección peruana. Antes de continuar, si te gusta mi contenido, te invito a que des like y te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora sí, empecemos. Pedro David Galese Quirós nació el 23 de febrero de 1990 en el barrio de Malambito, el distrito limeño de Barranco. Desde muy niño se formó en la Academia Tito Drago. Tras su buen rendimiento en la academia, se iría a la Academia Real Junior y posteriormente se probó en las divisiones menores en la Universidad San Martín. Sus grandes atajadas fue suficiente para que los directivos y el director técnico de la Universidad San Martín den el visto bueno para que Pedro Galese fuera promovido al plantel profesional para la temporada 2007. El 25 de junio del 2008, contra el Atlético Mineiro de Perú, tras la expulsión del portero titular de la Universidad San Martín, el juvenil Pedro Galese hizo su debut soñado atajando un penal a un jugador del Atlético Mineiro. En poco tiempo, el arquero juvenil se ganó su titularidad en el club y con sus magníficas atajadas fueron necesarias para que Pedro Galese se corone como campeón nacional, compartiendo el puesto con Ricardo Farro y Leao Butrón. El entrenador de la Sub-17, tras ver el magnífico rendimiento de Pedro Galese en la Universidad San Martín, lo mandó a llamar y se integró a la lista de los Jotitas, que el equipo clasificó a la Copa Mundial del 2007 tras ocupar el cuarto lugar en el Campeonato Sudamericano realizado en Ecuador ese mismo año. Aunque no jugó ningún partido por ser el segundo arquero, el combinado Inca fue animador del mundial, siendo eliminado en cuartos de final frente a Ghana. En el año 2009, Pedro Galese fue cedido al Atlético Mineiro de Segunda División de Perú por los errores que estaba cometiendo. Después de eso, Pedro Galese comprendió lo que estaba mal y se esforzó a lo máximo para no cometer errores y tener un buen rendimiento con el Atlético Mineiro. Así fue, Pedro Galese se esforzó a lo máximo, logrando despertar su prime y salvando al Atlético Mineiro de muchas ocasiones de gol y siendo una pesadilla para los equipos rivales de la segunda división. Durante esta temporada, Pedro Galese jugó 16 partidos y le metieron 20 goles. Sin duda fue la mejor temporada que ha tenido a lo largo de su carrera.
Después de la magnífica temporada que tuvo, tenía que regresar de su cesión a la Universidad San Martín, donde en poco tiempo se volvió la figura del San Martín, donde en el año 2010, después de varios partidos con la Universidad San Martín, se coronó por segunda vez en la Copa Nacional, atajando 2 partidos. El equipo de Pedro Galese se clasificó y jugó la Copa Sudamericana en 2012. Luego de sus buenas actuaciones en la Universidad San Martín, hubo muchos equipos que lo tentaron, pero el Juan Aurich se hizo con sus servicios. Pedro Galese en la Liga 1 tuvo una participación regular, pero en el que tuvo una mayor participación fue en la Copa Libertadores. Por la fase de grupos se enfrentaba contra el River Plate. Todos pensaban que el Juan Aurich iba a sufrir por goleada, pero se llevaron la sorpresa que en el Juan Aurich había un tal Pedro Galese que no dejaba que ningún jugador del River Plate le metiera un gol. Hizo hasta temblar a los argentinos porque no dejaba que ningún tiro vaya a la portería. Aunque el equipo de Pedro Galese perdió, todo el River tenía pesadillas por el tal peruano que no permitió que el River le metieran muchos goles. Después de su gran participación en la Copa Libertadores, en el año 2015 fue convocado a la Copa América por Ricardo Gareca, torneo en el que tuvo una participación destacable con la selección del fútbol del Perú. Gracias a su performance tuvo ofertas de clubes de Turquía, sin embargo se terminó quedando en el club Juan Aurich y así disputó las clasificatorias Conmebol para Rusia 2018 como primer arquero. Sin embargo, tras una serie de malos resultados, integró el famoso recambio generacional, que incluyó una nueva lista con 7 jugadores de la Liga Peruana para que se conforme el equipo que jugará en la Copa América Centenario 2016. En la Copa América Centenario tuvo una destacada actuación, le anotaron 2 goles en 4 partidos y uno de esos partidos fue en la histórica victoria ante Brasil, donde salió elegido mejor jugador. En los cuartos de final, Perú se tenía que enfrentar contra Colombia. El partido quedó empatado, así que tuvieron que jugar la tanda de penaltis, donde el que arrancó fue James Rodríguez de Colombia, que acertó uno. Por parte de Perú, el primero en ejecutar era Raúl Ruiz Díaz, donde metería el 1-1 para Perú, para la selección peruana. El siguiente que iba para penalti fue Juan Cuadrado de Colombia, donde pondría el 2-1 a favor de Colombia. El siguiente jugador de Perú que iba a patear el penal era Renato Tapia, donde con un derechazo marcó y puso el 2-2 a favor de Perú. El tercer pateador de Colombia no perdonaría y marcaría el 3-2 a favor de Colombia. Todo Colombia estaba muy feliz. El siguiente pateador le tocaría a Miguel Trauco, donde lamentablemente fallaría el penal y lo atraparía Ospina. Perú estaba muy nervioso y Trauco también. Fabián Pérez por parte de Colombia estaba un poco pensativo y nervioso, pero no defraudó a la selección colombiana y marcó el 4-2 para Colombia. En ese momento Pedro Galese no pudo hacer nada, aunque lo intentó, no podía acertar ninguno. El siguiente jugador que iba a tirar el penal por parte de Perú era Cristian Cueva, donde estaba un poco nervioso
porque él sabía que si fallaba el penal, Perú ya estaría eliminado. Y así fue. Cueva estaba muy nervioso, que lo terminó pateando arriba, y lamentablemente se acabó el sueño para la selección peruana, donde se quedó en los cuartos de final. Tras la buena actuación de Pedro Galese en la Copa América Centenario 2016, muchos clubes estaban interesados en el arquero peruano, tales como el River Plate y el San Lorenzo de Argentina. Pero un 19 de junio del 2016, Galese se convierte en el nuevo jugador de los Tiburones Rojos en Veracruz. Tras su destacada actuación en la Copa América Centenario con la selección peruana, su llegada es de polémica, dado que aparentemente existía un contrato con Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde tenían que reportarse en enero del 2017. Investigaciones posteriores demostraron que el club Veracruz había hecho las negociaciones con el equipo Juan Aurich, dueño de los derechos federativos del jugador, motivando que el club peruano emitiera un desmentido en donde afirmaba que Galese había sido vendido al club Veracruz, desconociendo tratos con directivos de los Tigres. Finalmente todo terminó a como debía de haber sido. Su debut se produce el 10 de julio del 2016 en la Supercopa Mexicana 2016, perdiendo el partido frente a las Chivas de Guadalajara por un marcador de 2-0. Bueno, después de varios partidos en los Tiburones Rojos de Veracruz, el 5 de octubre del 2017, Ricardo Gareca volvió a convocar a Pedro Galese durante las eliminatorias del Mundial 2018 en Rusia. La selección nacional de Perú se presentaba a jugar contra Argentina, en donde tuvo un desempeño extraordinario, salvando su meta de goles inminentes de la artillería argentina, comandada por Lionel Messi y compañía, dejando en 0 el marcador. Que los argentinos no pudieron hacer nada contra el arquero peruano. Este punto prácticamente de oro sirvió para que Perú jugara el repechaje contra Nueva Zelanda, finalista de Oceanía, y que con empate en Auckland y victoria 2-0 en Lima, Perú regresó a un mundial después de 36 años de estar ausente. Todo el Perú estaba de fiesta, dado que los jugadores de la selección peruana y Ricardo Gareca hicieron lo posible para que Perú clasificara al Mundial Rusia 2018. Después de la clasificación de Perú a Rusia 2018, el 16 de mayo, el entrenador de la selección peruana Ricardo Gareca lo incluyó de nuevo en la nómina preliminar de 24 jugadores convocados para la Copa Mundial de Fútbol del 2018. Fue confirmado en la lista definitiva de 23 jugadores el 4 de junio. Fue el arquero titular de Perú en la Copa Mundial de Fútbol del 2018 y disputó los 3 partidos de la fase de grupo, donde el primer partido lo jugó contra Dinamarca, lamentablemente perdiendo por 1-0. El segundo partido se enfrentó contra la Francia de Mbappé, perdiendo por 1-0, pero resaltando su calidad de jugador ante los franceses. Aunque ya la selección peruana ya estaba eliminada del mundial, eso no fue impedimento en la selección peruana para que den el 100% y consigan su victoria ante los australianos por 2-0. Tras la eliminación de Perú en el Mundial Rusia 2018, la selección peruana
tendría que jugar un partido amistoso ante Colombia, para Pedro Galese lo convirtió en el portero con más presentaciones de la selección, con 51 partidos, superando a Óscar Ibáñez. Después del gran desempeño de Pedro Galese en la selección peruana, tuvo que regresar al club de Veracruz para jugar los siguientes partidos de la Liga Mexicana y la Supercopa MX México, teniendo unas temporadas irregulares con el club Veracruz, donde en las 3 temporadas que Pedro Galese estuvo en el club, jugó 55 partidos, donde le metieron 97 goles al arquero peruano. Estas estadísticas no le gustaron a la directiva del club Veracruz. Fue en ese entonces que el club ya no lo quería a Pedro Galese, hasta lo consideraron como el peor fichaje que tuvo la Liga MX. Ya no le daban minutos de juego, ni siquiera le colocaban como suplente. Cansado de esta situación, Pedro Galese, para salvar su carrera, ya estaba buscando equipo. Fue en ese entonces que un 24 de enero del 2019, Pedro Galese se regresó a su país y terminó firmando por el Alianza Lima por todo el 2019 para poder jugar la Copa Libertadores. Pedro Galese debutó en la segunda fecha ante Sporting Cristal, perdiendo por 1-0, pero haciendo una buena actuación. En su segundo partido como titular, le ataja un penal a Germán Pacheco en la victoria ante la César Vallejo por 3-0. En el debut de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2019, se enfrentó al River Plate en el Estadio Nacional de Lima, atajándole un penal a Rafael Santos Borré, partido que acabaría en empate 1-1. Bueno, después de su gran participación en la Liga 1 y en la Copa Libertadores, le bastaron para coronarse por tercera vez campeón nacional con el Alianza Lima. Después de su gran determinación en la temporada con el Alianza Lima, Ricardo Gareca lo volvió a convocar para la Copa América 2019. La selección incaica tuvo un comienzo discreto, alterando buenas actuaciones como el 3-1 contra Colombia, como malas como el 5-0 contra Brasil. No obstante, terminó como mejor tercero y accedió a cuartos de final, donde empató 0-0 con Uruguay. Defendiendo penales en esta última instancia, Galese pudo atajarle el penal al uruguayo Luis Suárez, siendo el héroe de la jornada, ya que el resto de la tanda de penales dejó afuera a Uruguay, y con eso clasificándose a semifinales, donde se enfrentaría contra Chile. Perú tuvo un encuentro épico con Chile en la semifinal. El arquero tuvo una actuación soñada por mantener su valla invicta ante el vigente bicampeón de América y ayudar a su equipo a clasificar. Tuvo grandes intervenciones, como una mano a mano con Eduardo Vargas, en el que se mostró muy firme, y un disparo de Alexis Sánchez que repeló con un fenomenal estirada hacia su derecha. A esa altura ya era uno de las figuras del partido. Tras mantenerse firme para que el equipo chileno no metiera ni un tiro al arco, el partido terminó por 3-0 favor a Perú, que eliminó a Chile y se clasificó a la final, que se jugaría contra Brasil. Y ese partido llegó. Perú estaba jugando contra Brasil en la final de la Copa América 2019. Al principio, Galese se mostraba muy seguro, que hasta paraba los tiros de los brasileños con mucha determinación, pero lamentablemente hubo un punto que Galese se sentía inseguro y terminó cometiendo error tras error, y al finalizar el partido, el equipo peruano perdió
por 3-1 en la final contra Brasil y los brasileños se coronaron como campeones de América y Perú se convirtió en bicampeón. Después de la final contra Brasil, Pedro Galese en la conferencia de prensa se lamentó por lo sucedido y pidió disculpas a la afición por sus errores en la final contra Brasil. Después de la Copa América 2019, tras cumplir la temporada con el Alianza Lima, el 12 de enero del 2020, tras mucho suspenso, fichó por el Orlando City por las próximas 2 temporadas, con opción a renovar 2 años más. El peruano debutó en la MLS el 29 de febrero en la fecha sabatina, en el empate a 0-0 ante el Real Salt Lake. Tras su buen rendimiento en la MLS durante los demás partidos, en poco tiempo se volvió el arquero más querido por la afición del Orlando City, por sus grandes actuaciones y su liderazgo en la cancha. Después de su gran temporada en la MLS, Ricardo Gareca volvió a confiar en Pedro Galese y fue convocado para jugar los primeros 5 partidos de la eliminatoria para el Mundial Qatar 2022, donde tuvo un mal desempeño en los partidos de la eliminatoria. Después llegó a jugar en la Copa América 2021, donde volvió a tener una participación destacable, clasificándose en segundo lugar en la Copa América y jugando los cuartos de final contra Paraguay. El partido estaba muy reñido, dado que Perú y Paraguay siempre metían goles, que al finalizar el partido llegó a tener el resultado de 4-4, donde se fueron a penales. Todo estaba muy calculado, dado que el equipo peruano y el equipo paraguayo acertaban con los tiros, dado que un jugador paraguayo falló un penal por la atrapada de Pedro Galese y Miguel Trauco fue el encargado de clasificar a Perú en la semifinal, en el que se enfrentarían contra la selección brasileña. Tras recordar el sabor amargo en la final de la Copa América 2019, todo el Perú entró muy motivado porque quería vengarse con eliminar a Brasil en la semifinal. Todos los jugadores estaban muy atentos a las jugadas de los brasileños y no lo dejaban tranquilo. También Pedro Galese se convirtió en el muro en la selección peruana porque no permitió que ningún gol entre al arco. Pero lamentablemente, tras defender mucho la portería, cometió un error que lamentablemente la selección brasileña y Neymar no desaprovecharon. Lamentablemente, al finalizar el partido, Brasil se quedó con la victoria y clasificó a la final en la Copa América. Perú lamentablemente se quedó eliminado y tuvo que jugar el tercer y cuarto puesto contra el equipo uruguayo, que lamentablemente perdieron, y la selección peruana se quedó con el cuarto puesto en la Copa América 2021. Después de la Copa América 2021, Perú se tendría que enfrentar en las eliminatorias para clasificar al Mundial Qatar 2022. Tras sus magníficas actuaciones de Pedro Galese y Cristian Cueva, bastaron para que la selección peruana se clasificara en el quinto puesto y jugaría el repechaje contra Australia. Y el repechaje contra Australia llegó. Perú y Australia se enfrentaban por una clasificación para el Mundial Qatar 2022. El partido estaba muy igualado, dado que Australia y Perú ejecutaban tiros, pero ninguno entraba al arco. Después de finalizar los 90 minutos y también el tiempo extra, Perú y Australia se fueron a los penales, donde el primero en atajar era Pedro Galese. Por el momento Perú tenía la ventaja, pero lamentablemente Luis Advíncula
y Alex Valera fallaron los 2 tiros de penal, que lamentablemente la selección peruana quedó eliminada en el repechaje y Australia clasificó al Mundial Qatar 2022, dejando a todo el Perú angustiado y en silencio por no clasificar al Mundial Qatar 2022. Bueno, después del sabor amargo en la clasificación contra Australia, Pedro Galese se esforzó a lo máximo para no repetir esa situación y en ese momento se convirtió en pieza clave para el Orlando City, donde actualmente sigue jugando. Pedro Galese en los últimos años, para mí, aunque tuvo buenos y malos resultados en sus clubes y en su selección, no podemos negar que se convirtió en el mejor arquero de la selección peruana en los últimos años. Bueno, espero que les haya gustado la historia del mejor arquero de la selección peruana, Pedro Galese. Si les gustó el video, no olviden dar su like y suscribirse al canal. Eso era todo por hoy y nos vemos a la otra semana. Adiós.